Buenas tardes, tutor. Mi nombre es Jonathan Zúñiga. Vamos a presentar, hacer una exposición sobre el diseño de bases de datos, un poco de historia, un poco de las tendencias de las bases de datos, un ejemplo y tal como solicitaba el ejercicio, pues las conclusiones al final de la labor. Primero me presento, entonces soy estudiante actual de Ingeniería de Sistemas. Anteriormente estaba en Ingeniería Multimedia, pero solicité la homologación interna y en este momento ya estoy activo en el programa de Ingeniería de Sistemas. Soy consultor de SAP Business One hace 15 años, trabajo como independiente, como consultor de algunas empresas, tengo unos clientes que atiendo. Les hago consultoría en administración del ERP o administración de bases de datos. Algunos clientes tienen SAP HANA, que más adelante veremos qué significa, y otros en SQL Server. Tengo algunos conocimientos en administración y diseños de bases de datos, por lo tanto, si algún compañero tiene alguna duda, puede contactarme al 321-491-8777, así como en el Skype jcoach@hotmail.com. Entonces empezamos de una vez. Demostré la historia de las bases de datos por medio de una línea de tiempo. Las bases de datos se iban desarrollando a medida que iba evolucionando los sistemas de información. Por tanto, empezamos más o menos hacia la década a los finales de los 40, inicio de los 50, con el primer ordenador de uso comercial, que era el tema de los tubos de vacío y todas estas máquinas gigantescas. Hacia la década de los 50 ya empezamos con las cintas magnéticas, ¿verdad? Pero antes de empezar ya con la historia debemos preguntarnos qué es una base de datos. Entonces, una base de datos es un conjunto de datos. Los datos son descripciones de objetos o entidades relacionados entre sí de manera ordenada y estructurada. Son administrados o contenidos en algún sistema de gestión de bases de datos. Ya hacia la década de los 50, entonces, el origen de las cintas magnéticas automatizaron la información, pero la desventaja es que tenía que ser de manera secuencial. Hacia la década de los 60, el acceso al uso de los discos, el Integrated Data Store o pues, algún sistema de almacenamiento de bases de datos, se creó la primera generación de bases de datos de red y de bases de datos jerárquica como la conocemos hoy día. En ese tiempo hubo una alianza entre IBM y American Airlines que ayudó con el desarrollo de sistemas de información estructurados con datos reales para ingresar datos de vuelos y de pasajeros. Entonces esto ayudó con el desarrollo de lo que son las bases de datos que hoy día conocemos. Hacia la década de los 70, Edgar Frank Codd, que es el que vemos en la imagen, desarrolla el modelo relacional y nace la segunda generación de los sistemas de gestión de bases de datos. Posteriormente, Larry Ellison, valiéndose del trabajo de Edgar Frank, crea el primer Relational Software System o sistema de modelo relacional y hoy en día se conoce como Oracle. Oracle fue como la empresa que inició con el tema de las bases de datos relacionales. Hacia mediados de los 70, más exactamente en el 1976, aparece realmente lo que llama el concepto llamado modelo entidad-relación. Hacia la década de los 80 aparece el lenguaje SQL, que es el lenguaje basado en consultas, el Structured Query Language, significa SQL, el cual nos permitió hacer consultas para recuperar datos importantes en una base de datos y hacer modificaciones a los datos. El SQL utiliza un sistema de tablas relacionadas con llaves primarias y referencias a llaves secundarias. En la década de los 90 surgen las bases de datos orientadas a objetos. Entonces aquí es la que llamamos la tercera generación de los sistemas de gestión de bases de datos y aparecen el Excel y el Access. El Excel, pues como sabemos, maneja estructuras por filas y columnas. Básicamente es lo mismo que hacen los sistemas de gestión de bases de datos, más
conocidos, sino que tienen una interfaz más sencilla para el usuario, ya que es gráfica y no necesita intervención de query ni nada. Los usuarios pueden acceder rápidamente. Este gusta mucho al usuario general por esta razón. En el 93, la compañía CERN puso el software de la WWW, o World Wide Web, al dominio público. Entonces ya aparece el Internet y esto hace que se facilite la consulta de las bases de datos. En la actualidad, entonces ya aparecen otros motores de bases de datos como MySQL, que es de acceso libre, sistemas de XML, MongoDB, Postgre, etcétera. Acá está la explicación que acabo de dar. Hay unos conceptos en la parte anterior que hablamos de entidad-relación. Digamos que el concepto de entidad-relación es el que arma la información de las tablas. Toda la información está contenida en tablas y todas están relacionadas entre sí. Entonces podemos encontrar relaciones muchos a unos, unos a muchos. Esas son las relaciones. Las entidades podrían ser las tablas como tal, clientes, eh, proveedores, facturas, etcétera. Ya las tendencias que nos deparan hacia el futuro o ya en la actualidad, porque esto ya se está manejando actualmente, es la aparición de las bases de datos no SQL o no solo SQL, se llama como Not Only SQL. Estas bases de datos existen desde los 60, ya que el término se acuñó hacia ese tiempo, a principios del siglo XXI, con el crecimiento exponencial de los datos a raíz de la creación de la web 2.0 y el aumento generado por los usuarios en todo el mundo requerían nuevas formas de gestionar las bases de datos en bases de datos, de relacionar los datos en bases de datos, perdón. No SQL, como conté, es la abreviatura de Not Only SQL, es decir, la mayoría de las bases de datos no SQL no usan el lenguaje SQL para consultas, sino o lo usan como un lenguaje secundario. Las bases de datos no relacionales, estas bases de datos no SQL, no son relacionales, ofrecen una arquitectura distribuida que permite almacenar la información en casos en los que las bases de datos relacionales no son capaces de ofrecer rendimiento y escalabilidad necesarios. Los que hemos manejado base de datos sabemos que el acceso a los datos cuando hay gran cantidad de transacciones es muy complejo de manejar. Entonces estas nuevas estructuras de bases de datos se han puesto al servicio del Big Data, del Business Intelligence, del Machine Learning, todo este tema del Internet de las cosas para que los programadores puedan prácticamente embeber en algunos casos, dentro de sus lenguajes de programación, acceso o consultas a las bases de datos o simplemente que se almacenen de maneras diferentes a las relacionales de una manera más rápida, ya que no usan estructuras fijas. En su lugar, estas bases de datos usan estructuras de datos flexibles, como pares de claves valor o grafos para el almacenamiento y recuperación de datos. ¿Qué son las bases de datos eh, pues orientadas a objetos? Acá como tenemos también aparece el concepto de uno de los tipos de bases de datos no SQL, son las bases de datos orientadas a objetos, en las que tenemos polimorfismo, herencia y encapsulamiento. Todo esto está manejado dentro de un sistema de lenguaje de programación. Entonces, el modelo de base de datos orientado a objetos agrupa la información en paquetes relacionados entre sí. Los datos de cada registro se combinan en un solo objeto con todos sus atributos. De esta manera, toda la información está disponible en el objeto, ya que sus datos quedan agrupados en lugar de estar distribuidos en diferentes tablas. En los objetos no solo pueden guardarse los atributos, sino que también se pueden guardar los métodos, que reflejan la afinidad de esta base de datos con los lenguajes de programación orientados a objetos como Java, etc. C Sharp. Bueno.
Al igual que estos, cada objeto presenta un conjunto de acciones que pueden llevarse a cabo. Para gestionar diversos objetos, el sistema de gestión de bases de datos orientado a objetos correspondiente asigna automáticamente un código de identificación único a cada registro. Por tanto, que cuando uno hace un registro de, por ejemplo, carro azul con tal costo, él tiene un registro único que identifica ese dato, lo que permite recuperar los datos una vez ya se han guardado. Entonces, por ejemplo, en el contexto de una base de datos orientada a objeto, podemos guardar una bicicleta como objeto con todos sus atributos y sus métodos. Es roja, se puede conducir, tiene sillín. Este objeto forma parte de la clase bicicletas, en la que, por ejemplo, también podría incluirse una bicicleta azul y otra verde. A su vez, la clase bicicletas es una subcategoría de vehículos, que también incluye la clase coches. Por otra parte, el objeto también está relacionado con la clase actividades de ocio. Si accedemos a este objeto a través de su código de identificación único, dispondremos directamente de todos sus métodos y atributos. Pues podemos hablar algunas de las ventajas de las bases de datos orientadas a objetos. Si estamos trabajando con lenguajes de programación, pues va a ser muy sencillo, por ejemplo, como Java, porque los objetos del código se pueden integrar fácilmente en la base de datos para recuperar datos. Si recurrimos a una base de datos relacional, que es lo que generalmente se suele realizar, cuesta un poco más trabajo incorporar los objetos complejos a la estructura. Uno de los inconvenientes del modelo de la base de datos orientada a objetos es que pues no se usa mucho y no está muy extendido todavía su uso, entonces la gente generalmente los programadores o los desarrolladores prefieren seguir usando el modelo relacional. Eh, lo que supone una ventaja en ciertas situaciones puede convertirse en un inconveniente en otras, por ejemplo, la complejidad de, de las, de las que La complejidad de los objetos garantiza que las consultas y anotaciones más complejas puedan llevarse a cabo mucho más rápido que en los modelos relacionales. Sin embargo, los procesos son sencillos en comparación, no se puede prescindir de la estructura compleja, lo que puede conllevar algunos problemas de ralentización. Otra nueva tendencia son la base de datos en memoria o in-memory computing. Estas bases de datos no se almacenan en el disco duro, se trabajan sobre la memoria y están organizados totalmente diferente a las bases de datos relacionales. Se usan estructuras de datos simples, se eliminan problemas de transferencias de información, las operaciones se pueden ejecutar de 20 a 200 veces más rápidos que en sistemas convencionales, si bien utilizan también sistemas relacionales. Estos están almacenados totalmente diferente, entonces el acceso es más rápido. Eh, los ejemplos más conocidos son Redis y SAP HANA, que son pues, los más grandes. Ahorita SQL Server también tiene bases de datos almacenadas en memoria, pero todos estos datos son relacionales. Seguimos con las bases de datos no relacionales, en este caso las bases de datos columnares. Em, para agregar grandes cantidades de datos y realizar operaciones de búsqueda apareció este modelo. Eh, lo usan ahorita Bigtable de Google, SimpleDB de Amazon, Azure Storage de Microsoft. Aquí están Amazon, Azure, Cassandra es el más importante, MonetDB es de acceso gratuito. Algunos proveen funcionalidad para administrar documentos XML. Los sistemas tradicionales, incluyendo Oracle de IBM y Microsoft, han extendido sus productos a tipos de datos geográficos no estructurados. Las bases de datos columnares se introdujeron en 1970 por primera vez. Como su nombre lo indica, las bases de datos están organizados de diferente manera, por columnas. Es decir, todos los casos de un solo elemento de datos, por ejemplo, nombre cliente o nombre dirección, por ejemplo, como el que vemos en pantalla, se almacenan de modo que se puedan acceder como una unidad.
Aquí aparecen por columnas. Esto los hace específicamente eficaces en las consultas analíticas o generalmente para crear data warehouse se hace mucho el uso de datos no relacionales para poder acceder más rápidamente a la información, armar grandes eh, proyectos de KPIs y con los data warehouse, pues ya teniendo esta información, tras hacer la extracción de datos, se pueden empezar a crear cubos de información de inteligencia de negocios. Eh, en contraste, una convencional base de datos relacional almacena los datos por filas, como ya lo sabemos, toda la información de un registro es inmediatamente accesible. Esto es bueno para las consultas que son transaccionales, que suelen solo referirse a un registro a la vez, pero haciendo el registro de manera columnar, pues podemos acceder más rápidamente a la información. Tenemos también las bases de datos distribuidas. Las bases de datos distribuidas son un conjunto de bases de datos relacionados lógicamente entre sí en diferentes puntos geográficos. Estas pueden estar en la misma red LAN o en una WAN. Esta distribución hace que el acceso a la información sea más rápida y eficiente. Un usuario puede acceder a dichos datos como si estuviese la información en su propio equipo. Así no sea así. Eh, Esto hace que cualquier usuario o administrador de datos pueda acceder desde cualquier parte a las bases de datos. Esto es lo que tenemos hoy día con MySQL, SQL Server, Oracle. Prácticamente casi todas las bases de datos están distribuidas en este momento. Eh, Hoy día, con el acceso de las nubes como Azure, como AWS, se puede acceder a estas bases de datos distribuidas y uno puede conectarse a ellas sin necesidad de tener un motor de bases de datos eh, localmente y uno puede extenderse a operar en centros de datos públicos. Para terminar, entonces, este es el ejemplo de un uso de base de datos. Este es un ejemplo en SAP HANA. En la parte izquierda vemos un mapa de relaciones en donde se ven diferentes documentos, oferta, orden, entrega y factura de deudores. Estas cuatro documentos tienen una sola llave que los relaciona, que es el socio de negocios, pero cada una tiene internamente su propia información o su número de secuencia autoincremental, que es unívoco por cada tabla, así como las fechas y los valores totales. Cada uno está relacionado entre sí por el socio de negocios, entonces uno puede hacer consultas, acceder a la información según el tercero o el número de documento que necesite o solo la entidad, etcétera. A la derecha tengo otro ejemplo en donde un solo documento, en este caso es una oferta de ventas, tiene relacionados varios artículos. Es una relación uno a muchos. Entonces, una oferta de venta tiene muchos productos. Tiene un solo tercero. Entonces, esta relación es uno a uno. Por cada tercero hay una oferta de ventas. Aunque podría un tercero tener muchas ofertas de ventas, entonces también puede ser una relación uno a muchos. En este caso acá se despliega la información, cada artículo tiene su código, tiene su valor, su precio, su línea, su descripción y así en este caso se vería cómo se emplea hoy día en el ERP de SAP Business One la información o se maneja por bases de datos. En conclusión, el mundo se está digitalizando hoy día bastante rápido. Leí en alguna parte que en el último año hemos escrito más de 20 veces todo lo que el ser humano se ha compartido, se ha hablado en datos, entonces a medida en que pasa el tiempo, más datos se están almacenando en los sistemas de información. Esto ha hecho que se creen nuevas necesidades como el Big Data, como estudios del Big Data con Python, sistemas de datos no relacionales para poder acceder a datos, a grandes cantidades de datos, estudiar grandes cantidades de datos y hacer análisis para tener, por ejemplo, desarrollos de inteligencias de negocios. Las inteligencias de negocios no son más que un montón de datos organizados y dándole información a los usuarios en tiempo real. Entonces, todos los inicios de los sistemas están concluyendo en esto, en información accesible para todos y por todos en cualquier parte y información confiable y veraz.
Entonces, gracias por su atención. Me alargué un poco, pero es muy complicado explicar toda esta información en tan poquito tiempo, profesor. Hasta luego.